Hoy casi todas se hacen de hormigón. Es maleable y fuerte. El material de construcción preferido para cualquier estructura. Fran trabaja contrarreloj y tiene un gran problema. Al fraguar, el hormigón genera calor. Si la presa se hubiera construido vertiendo todo el hormigón de forma continua, habría generado calor suficiente para cocer 500.000 de barras de pan al día durante 3 años. Y lo peor es que tardaría 125 años en fraguar. Y Frank Crowe no tenía tiempo para eso. Estábamos acorralados, pero nos acordábamos de quiénes éramos y nos abrimos camino para salir de la depresión. El secreto para enfriar el hormigón se encuentra en la propia presa. 937 kilómetros de tuberías de 2,5 centímetros de diámetro por las que circula agua helada del río. Nunca se le había ocurrido a nadie, y esas tuberías siguen estando dentro de la presa Hoover. Fran Deprisa Crowe hace honor a su apodo. La presa Hoover se termina el 30 de septiembre de 1935, 2 años antes de lo programado. Fran recibe una gratificación de casi 3 millones de euros en dinero actual. Que aquellos trabajadores construyeran algo tan monumental y desafiante como la presa Hoover fue una proeza y cambió nuestra perspectiva de lo que es posible. En 1936, la presa Hoover es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Cada uno de sus 17 generadores pesa más que 4 aviones Jumbo. Juntos pueden suministrar electricidad a 750.000 personas de ciudades en desarrollo como Los Ángeles. La presa crea el lago Mead, que con más de 600 kilómetros cuadrados es el embalse más grande de Estados Unidos y ayuda a California a producir más alimentos para el país que cualquier otro estado. Los trabajadores de la presa Hoover también contribuyen a que prospere algo más. Una pequeña ciudad a 50 kilómetros de distancia donde van a beber y jugar. Su nombre, Las Vegas. Como contaba la esposa de uno de los trabajadores de la presa, cuando los hombres trabajaban en algo tan peligroso, no podías culparlos de que se soltaran la melena de vez en cuando. Tenían que divertirse. En 1930, solo 5.000 personas viven en Las Vegas. Entonces llegan los trabajadores de la presa. Luego los turistas, los jugadores. Y ahora más de 37 millones de personas vienen cada año a divertirse en la ciudad. Tras 70 años, la presa Hoover sigue suministrando electricidad a los estados de Nevada, Arizona y California. Un hotel de Las Vegas tiene el foco más grande del mundo, una potencia de 40.000 millones de candelas. Uno podría leer un periódico a 16 kilómetros en el espacio con su luz. En 1934, la oscuridad se abate sobre Estados Unidos. En el peor desastre medioambiental de la historia del país, una tormenta de polvo ensombrece Nueva York, Chicago y Boston. En Manhattan se encienden las farolas a mediodía. Una gigantesca tormenta de polvo de 3.000 kilómetros de ancho se extiende desde las grandes llanuras hasta el océano Atlántico. El aire está lleno de tierra. La tormenta transporta 3 toneladas de polvo por cada habitante del país. Los barcos se detienen en la costa este sin saber qué sucede. Al capitán del buque Deutschland, la nube le recuerda a las tormentas de arena del Sáhara que llegan hasta el mar. La tormenta devora la Estatua de la Libertad.
Las nubes de polvo se forman en un páramo de 40 millones de hectáreas a 3.000 kilómetros de distancia, en Oklahoma, Texas, Kansas y Colorado. Estos estados, conocidos como las Grandes Llanuras, habían sido las más fértiles praderas de la Tierra. La capa vegetal tenía casi 2 metros de profundidad, pero ha sido labrada y explotada por 4 generaciones de agricultores. Ahora, el sol la ha secado. Lo que hicieron los agricultores fue provocar un cataclismo medioambiental. Eso incluye sequías, fuertes vientos y la pérdida de millones y millones de toneladas de suelo fértil. Fue casi como si el mismo cielo se volviera contra los labradores. En 1930, la lluvia prácticamente desaparece. La materia orgánica más ligera, la mejor tierra, se la lleva el viento, literalmente. Las diminutas partículas quedan suspendidas en el aire. Entonces ocurre un extraño fenómeno. Empieza a acumularse electricidad estática entre la tierra y el polvo. Como un imán, esta atrae cada vez más partículas que se calientan y crecen en tamaño y en fuerza. Se crea un monstruo. El polvo se eleva hasta 3.000 metros. Impulsada por fuertes vientos, la tormenta se abalanza sobre el país. ...14 de abril de 1935... Lamar, Colorado. Louise Walton, exactriz y bailarina de Broadway. Abandona el glamour para respirar el aire puro de las praderas. Los médicos dicen que sus pulmones lo necesitan. A Louise le va bien en las llanuras meridionales, con su hija Ginny de 6 años, hasta hace poco. Su sueño rural se convierte en una pesadilla. 49 tormentas de polvo en los últimos 3 meses. Pero hoy, el aire está limpio y claro. Ginny acaba de salir del hospital por problemas respiratorios causados por las tormentas. Esa mañana, 1000 kilómetros al norte, un frente frío de Canadá choca con un frente cálido de altas presiones. Las condiciones perfectas para crear los vientos para una tormenta de polvo. Pero no es una más. Cuando atraviesa Bismarck, en Dakota del Norte, es la más grande y fuerte que se ha visto en Estados Unidos. El frente frío la empuja hacia el sur a través de las llanuras. Se dirige a la casa de Louise y Ginny a más de 100 kilómetros por hora. Cada vez gana más fuerza, produciendo electricidad estática suficiente para iluminar la ciudad de Nueva York. Cuando llega a Lamar, Colorado, tiene 300 kilómetros de ancho. La temperatura cae bruscamente. A las 3 menos 20 de la tarde, Ginny está mirando el centro de la tormenta. Era como si estuviera atrapada en un remolino. De repente, todo fue oscuridad. No veía nada.
Las nubes de polvo contienen más de 270.000 toneladas de suelo fértil de las grandes llanuras. La gente se ata con cuerdas antes de dirigirse a un establo a poca distancia. El ganado muere y al descuartizarlos, los estómagos de los animales están llenos de arena. Hubo mucha gente que pasó días y días y días encerrada en sus casas, sin poder ver la luz del día, porque el polvo era demasiado denso y se extendía cientos de kilómetros. Así que no vieron la luz durante varios días. Las diminutas partículas de polvo afectan a los pulmones de la niña y enferma de neumonía del polvo, conocida como la peste marrón. La Cruz Roja monta 6 hospitales de emergencia en Kansas, Colorado y Texas para tratar las infecciones respiratorias. Louise Walton se había mudado a Colorado por la pureza del aire y ahora los médicos le dicen que su hija podría morir. Se produce un éxodo de proporciones bíblicas a lo largo de las grandes llanuras. En 1936, los granjeros están perdiendo 25 millones de dólares al día. La agricultura deja de ser una posibilidad. La Gran Depresión se acentúa. Se ejecutan hipotecas. No pueden pagar al no haber cosechas. Pierden las granjas y su identidad. Un siglo antes, 500.000 de personas se habían trasladado al oeste en busca de esperanza. Ahora, 250.000 huyen de las llanuras desesperadas. Pero no todos pueden marcharse. Ginny y Luis sobreviven al que pasa a la historia como el Domingo Negro y se quedan. No les queda nada excepto su determinación y su voluntad. La radio es una de las pocas cosas que llevan consuelo a quienes se quedan y los mantiene en contacto con el resto del país. En 1935, una red de emisoras de radio con transmisores de 10.000 vatios une al país. La misma voz se oye de costa a costa. La radio se convierte en el objeto doméstico más popular del país. En 1934 hay más de 18 millones de receptores en funcionamiento. El 40% de los estadounidenses viven en comunidades rurales aisladas, pero ahora pueden tener información local y del tiempo, precios agrarios y ser parte de los acontecimientos nacionales. Estados Unidos se reconstruyó gracias a la radio. Es un país muy grande y tiene muchos estratos diferentes. Estados Unidos se entera de lo que sucede gracias a las noticias de todos los rincones del país y del resto del mundo. Alemania se rearma. De hecho, los noticiarios llevan los acontecimientos internacionales directamente a los hogares. Pocos estadounidenses son conscientes de que las noticias de tan lejos cambiarán el país para siempre. Hitler es ambicioso. Mientras la Gran Depresión continúa, el Congreso y el Gobierno aprueban planes para abordar una serie de iniciativas que esperan ayuden a los ciudadanos en los malos tiempos. Los franceses regalaron a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. Ahora se construye en el país un monumento para el pueblo.